El día de hoy voy a tocar un texto, vamos a explicar un texto difícil. Últimamente me encontré con una persona que me mandó un sermón para que lo escuchara de un pastor no adventista que estaba hablando acerca de los espíritus encarcelados y hacía la referencia a que Jesús fue a predicarles a los antediluvianos y cosas así. Porque cuando ustedes leen el versículo está bastante confuso. Así que hoy voy a hablarles acerca de espíritus encarcelados y vamos a tratar de llegar a una conclusión sencilla en la que ustedes pueden decir, ok, esa es la manera en la que podemos leerlo. Vamos a leerlo tal y como está en la Reina Valera 2015 que tengo yo aquí en mi Biblia. Dice así, 1 Pedro 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Noten que nada más eso dice, no te dice quiénes son los espíritus encarcelados, nomás te dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Ok? Entonces, no saquen conclusiones de todavía quiénes son. Ahorita vamos a ir a eso. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba, en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. ¿Ok? Y aquí es donde uno dice, ¿y de qué está hablando Pedro en 1 de Pedro 3:18? Me llama la atención que alguna vez Pedro criticó a Pablo diciendo que Pablo escribió muchas cosas, entre las cuales había cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos torcían. Los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Creo que aquí le pasó lo mismo a Pedro. Escribió un montón de cosas y lo que dijo está para que los indoctos y los inconstantes los tuerzan para su propia perdición y la de los que los oyeren. Miren, no es tan difícil. Lo que tenemos que hacer, para empezar, es identificar a esos espíritus encarcelados. ¿De quiénes está predicando Pedro? ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Si nosotros podemos saber quiénes son esos espíritus encarcelados, que ustedes ven ahí en azulito, los espíritus encarcelados, si podemos saber quiénes son, todo el texto toma sentido. Entonces lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente, donde dice los espíritus encarcelados, poner quiénes son. Y cuando ponemos quiénes son, ya todo tiene un sentido muy simple. Entonces la primera pregunta es, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? La respuesta número 1 es la que dan los pastores que no son adventistas y mucha gente. Ellos dicen, primero son los muertos antes del diluvio. Esa es la respuesta que ellos dan. Los muertos antes del diluvio, los muertos antediluvianos. Nada más que si nosotros ponemos que son los muertos antediluvianos, surgen muchos otros problemas con muchas otras preguntas que no tienen respuesta. Incluso cuando ustedes leen el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pedro, Pedro te está hablando de salvación y te está hablando de oportunidad y de arrepentimiento. Y cuando entendemos la Biblia vamos a encontrar que los antediluvianos no tienen oportunidad de salvación ni tienen arrepentimiento. Es más, ni tienen forma. Por eso les digo que cuando ustedes ponen este tipo de respuesta, en vez de traer una conclusión definitiva al texto, lo único que hacen es abrir a muchas otras preguntas que tienen que ser explicadas de maneras y haciendo malabares en la Biblia. Si nosotros ponemos que son los antediluvianos, vamos a regresar a 1 de Pedro 3:18. Si ponemos que son los antediluvianos, ¿verdad? Que fue y predicó y son los espíritus encarcelados, porque están encarcelados, supongo que en el infierno, ¿verdad? Como dicen ellos, y ahí están los antediluvianos. La pregunta es que si Jesús les fue y les predicó, entonces es porque tienen alguna especie de salvación y tienen alguna especie de esperanza o tienen lo que se llama una segunda oportunidad. Pero cuando usted lee en el versículo pareciera ser que no está hablando de eso. Lo único que está diciendo es que estas personas fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba que se arrepintieran, obviamente, en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, solamente 8, fueron salvadas por medio del agua. ¿Eso qué quiere decir? Que también los antediluvianos se pueden salvar por medio del agua. De hecho Noé y sus hijos no entraron en el agua, no se metieron al agua, pero los que sí se metieron son los antediluvianos. ¿Qué está hablando? El bautismo de los antediluvianos. Es decir, empiezan una serie de problemas al hablar de eso. Así que la primera respuesta, encontramos varios versículos que abrirían más preguntas a esa primera conclusión. O sea, los que dicen, es que ahí Pedro está hablando de los muertos antes del diluvio, se enfrentan, por ejemplo, a Hebreos 9:27. ¿Qué dice Hebreos 9:27? De la manera en la que está establecido para los hombres, los antediluvianos incluidos, que también son hombres, que mueran ¿cuántas veces? ¿Y qué van a enfrentar?
El juicio. Entonces, si fueron los antediluvianos, entonces que les van a dar una segunda oportunidad, no murieron y no enfrentaron el juicio. Y luego encontramos en Eclesiastés 9.5 otro problema. Eclesiastés 9.5 dice que los que viven saben que van a morir, pero los muertos, ¿qué cosa? Nada saben. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los antediluvianos siguen sabiendo? Ni tienen ya más parte, ni más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Eso quiere decir entonces que los antediluvianos se acuerdan de lo que les pasó? Entonces está en contradicción directa con la Biblia, tanto en Hebreos 9.27 como en Eclesiastés 9.5, esa conclusión. Y cuando hablamos, por ejemplo, de todas las ocasiones en las que se mencionan antediluvianos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que en todas ellas te menciona como ya perdidos definitivamente. Vamos a ver algunos, por ejemplo, en Hebreos 11.7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo. Entonces los que se murieron, ¿qué estaban? ¿Estaban qué? Condenados. Llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Entonces el mundo que murió o que pereció ya fue condenado. Entonces ¿para qué les vas a predicar si ya los condenaste? Seguimos viendo otro versículo en Génesis 6, 5 al 7. Aquí Jesús o Dios a través de su palabra nos dice cuál era el carácter de los antediluvianos. Dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre, ¿a qué? Hermanos, ¿qué quiere decir siempre al mal? Siempre. ¿Había alguna vez que pensaban bien? Entonces estas personas no eran personas que uno diría, estos hay que salvarlos. Sigamos leyendo. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, voy a borrar de la faz de la tierra el hombre que he creado. Ahora, ¿por qué el Señor quería borrarlos para que no existieran más? Porque eran malos y de constante solamente pensaban. Entonces ahora resulta que el Señor no los quiere borrar. Entonces encontremos, todos estos versículos se oponen a la idea de que los antediluvianos tienen una segunda oportunidad y que de alguna manera están viviendo ahí en el infierno y va Jesús a predicarle. O sea, todas esas cosas no los dice el texto de Pedro. Lo único que dice es que Jesús les fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y ahorita tenemos que identificar quiénes son. La primer propuesta, la que presentan todas las gentes que no son adventistas, muchas iglesias pentecostales, asambleas de Dios y otras, es que los espíritus encarcelados son los antediluvianos. Veamos lo que dice Mateo 24, 38 al 39. Dice, porque así como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si los antediluvianos tienen segunda oportunidad, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro, según ellos, entonces también los que sean llevados con la segunda venida van a tener una oportunidad. Pues definitivamente eso es imposible. O sea, los antediluvianos no tienen oportunidad, tampoco los que no estén listos cuando Jesús regrese por segunda vez. Entonces, no encaja en ninguna de las circunstancias. Miren lo que dice Segunda de Pedro 3, 5 al 6. Y aquí ya es el mismo Pedro hablando del mismo asunto en otro versículo. Dice aquí, pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue, ¿qué dice Pedro? Fue destruido siendo inundado con agua. Entonces ahora resulta que fueron destruidos, pero de alguna manera Jesús espera al irles a predicar que se arrepientan y luego que construirlo otra vez. En segunda de Pedro, capítulos 2, 4 al 9, San Pedro nos da un panorama de cómo piensa él. Recuerden que el que escribió el texto fue Pedro, en primera de Pedro. Ahora en segunda de Pedro, parece ser que Pedro esclarece más el asunto. Miren más lo que dice segunda de Pedro 2, 4 al 9. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿A quiénes no perdonó? A los ángeles caídos. Sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eso que están en prisiones de oscuridad es la segunda respuesta, pero ahorita vamos para allá. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿de quiénes está hablando que no perdonó al mundo antiguo? Entonces noten, los demonios no tienen oportunidad, ya fueron condenados. Ahora el mundo antiguo tampoco fue perdonado, tampoco tiene oportunidad. Dice aquí, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de ¿quiénes? De los impíos, y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, los que habían de vivir impíamente. Entonces, tanto los ángeles del cielo caídos ya condenados, como los antediluvianos ya condenados, y Sodoma y Gomorra vivían impíamente y ya son condenados de acuerdo a las mismas palabras del mismo Pedro. Sigamos leyendo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos,
reservar a los injustos. ¿Quiénes están incluidos dentro del paquete de los injustos? Los seres del cielo. ¿Quiénes más? Los antediluvianos. ¿Y quiénes más? Los de Sodoma y Gomorra. Reservar a los injustos para ser castigados, ¿cuándo? En el día del juicio. Entonces, de acuerdo a Pedro, ¿cuál es el futuro de los ángeles del cielo? Ser castigados en el día del juicio. ¿Cuál es el futuro de los antediluvianos de acuerdo a Pedro en 2 de Pedro 2:4-9? Ser castigados en el día del juicio. ¿Y cuál es el futuro de los de Sodoma y Gomorra de acuerdo a Pedro? Ser castigados en el día del juicio. Por lo tanto, decir que los antediluvianos son los espíritus encarcelados en azulito no es probable, porque el mismo Pedro ya nos dijo que ellos están condenados y que van a ser castigados en el día del juicio. Entonces, si nosotros le ponemos ahí los espíritus encarcelados son los antediluvianos, ya nos metimos en todos esos problemas y todos esos versículos que leemos, habría que explicarlos. Por lo tanto, no son los antediluvianos. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? La posición número 2 es una posición que escuché ahí de un pastor, no sé ni de qué iglesia es, que sugería que son los ángeles caídos. Era un universalista. Los universalistas creen que todos se van a arrepentir hasta el diablo. Y él presentaba la idea, dentro de su argumentación, que los ángeles caídos son aquellos espíritus encarcelados a los cuales el Señor Jesús visitó. Porque ya leímos, de acuerdo a Pedro, que fueron aventados al Tártaro, que son prisiones, de acuerdo a lo que dice el mismo Pedro. Y dice en Judas 1:6, a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, ¿en dónde? En prisiones eternas. Pero luego se le olvida lo que dice el versículo. ¿Hasta cuándo están en las prisiones? Hasta que venga el juicio. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro acerca del juicio? Van a ser castigados en el día del juicio. Sí, ya están condenados. En Apocalipsis 12:8. Pero no prevalecieron, hablando de los ángeles caídos, ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. Ahora resulta que sí, hay lugar para ellos después de la predicación de Jesús, de acuerdo a este universalista. Entonces no hay lugar para ellos en el cielo. Ya la Biblia dijo, no hay lugar para ellos. Ya son condenados, van a ser castigados en el día del juicio. Mateo 25:41 lo dice más claro. Mateo 25:41, Jesús dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno que ha sido preparado, ¿para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. Entonces, esos espíritus encarcelados a los que le fue a predicar no son los ángeles que hay. Sí, están encarcelados, sí, están en prisiones, pero Jesús no les fue a predicar a esos espíritus encarcelados. La respuesta número 3, ¿quiénes son esos espíritus encarcelados? Surge un grupo de personas que creen que son los escribas y los fariseos y todos aquellos que se oponían a Cristo Jesús, que eran sus enemigos, que estaban en contra de él. Y aquí yo les doy cierta razón, porque estas personas se parecen a los antediluvianos, es decir, estaban empecinados a apartarse de Dios, a apartarse de las sugerencias que el Espíritu Santo les daba, muy cercanos a cometer el pecado contra el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de la predicación que Jesús les daba y el deseo que Jesús tenía de que entendieran y la manera en la que ellos se comportaban. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, Mateo 12:39-40. Digo que les doy cierta razón, no completa, pero vamos a ver lo que dice aquí. Dice, y él respondió y les dijo, la generación mala y adulterina demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces es interesante que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, comienza diciéndonos que Jesús murió y que también fue vivificado. Entonces de alguna manera lo presenta como una manera de predicar. En Mateo 16:4, la generación mala y adulterina demanda señal, la señal no será dada, sino la señal de Jonás profeta, y dejándolos, dice la Biblia, se fue. En Marcos 8:11, vinieron los fariseos y comenzaron a altercar con él, pidiéndole señal del cielo, tentándole, gimiendo en su espíritu, dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no le será dada una señal a esta generación. En Lucas 11:16, y otros tentando pedían de él señal del cielo. Entonces estos versículos, ¿qué le están pidiendo a Jesús? Le están pidiendo una señal. ¿Y cuál era la señal que Jesús dijo que les iba a dar? La que iba a ser muerto y que iba a resucitar. Entonces la muerte y la resurrección de Jesús son en sí misma una predicación, una señal, una evidencia a alguien que no quiere creer, que está empecinado en no creer. ¿Como quiénes? Como estas personas. Dice Lucas 11:29, y juntándose las gentes a él, comenzó a decir, esta generación mala, dice, señal busca, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque como Jonás fue señal a los ninivitas, así también será el Hijo del Hombre a esta generación. En Juan 6:30 le dijeron, ¿qué señal haces? Para que veamos, te creamos, ¿qué obras? En Colosenses 2:15,
el apóstol Pablo habla de lo que Jesús hizo, de la manera en la que Jesús murió, resucitó, y al hacer eso, ¿qué fue lo que ocurrió? Despojó a los principados y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. En Efesios 4, 8 al 10 dice, por lo cual subiendo al alto llevó cautiva la cautividad. ¿Recuerdan? Estos están encarcelados. Bueno, y dio dones a los hombres. ¿Y que subió? ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Se parece, ¿no? Dice, el que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Entonces les doy cierta razón al hablar de que vamos a decir, esos espíritus encarcelados son las personas que abiertamente se oponían a Cristo Jesús. Pero yo les diría, no solamente son ellos, porque cuando abrimos más el panorama viene la respuesta 4, y la respuesta 4 hace que tengamos más sentido acerca de quiénes son esos espíritus encarcelados. Y la respuesta número 4 es que los espíritus encarcelados son todos los seres humanos. Todos nosotros somos espíritus encarcelados, incluidos los fariseos, incluidos los escribas, incluidos todos los que se pusieron, y también incluidos tú y yo. Estamos incluidos. El problema de Pedro es el que nos pasa muchas veces a los predicadores. Los predicadores empezamos a hablar, ustedes hermanos necesitan arrepentirse, ustedes necesitan volverse a Dios, y no nos incluimos en el paquete. Es nosotros hermanos necesitamos a Cristo Jesús, nosotros somos pecadores. O sea, también el predicador debe incluirse. Es como si Pedro estuviese diciendo ustedes, y luego se le olvida que él también. Pero ahorita vamos a ver cómo en el mismo versículo él mismo se corrige, pero vamos a volver. Entonces la respuesta número 4 es que los espíritus encarcelados son los hombres, los seres humanos en general. Vamos a ver algunos versículos que apoyan esto. Por ejemplo, Hechos 2:31. Viéndolos antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. Hechos 4:2. Resentidos de que enseñase al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. Noten cómo la resurrección de Jesús viene a ser una señal para todos los seres humanos. Dice Hechos 4:33. Y los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección de Jesús, con gran esfuerzo y gran gracia era a todos ellos. La predicación es de que Jesús murió en la carne y fue vivificado, fue resucitado. Sigamos leyendo Hechos 17-18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, noten, ahí estamos hablando ya incluso de personas que no eran judías, eran, vamos a decir, filósofos, disputaban con él y unos decían, ¿qué quiere decir esta palabra, esta palabrería? Y otros, parece que es un predicador nuevo de dioses porque predica a Jesús y predica la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que predicaba Pablo? ¿Qué es lo que predicaban Pedro y los discípulos? Predicaban que Jesús había sido muerto y que había sido vivificado, en otras palabras, que había sido resucitado. En Hechos 23:6, entonces Pablo, sabiendo que la una parte eran saduceos y la otra parte fariseos, clamó en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, de la esperanza de la resurrección de los muertos, yo soy juzgado. Entonces, la predicación de los apóstoles siempre fue que Jesús murió, literalmente murió, y que fue vivificado, resucitado, que son las palabras de Pedro en la primera parte del versículo que ahorita vamos a ir. Hechos 24:21 dice, si no sea que, estando entre ellos, prorrumpí en altavoz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado de vosotros. En Romanos 1:4, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos de Jesucristo, Señor nuestro. Entonces el ser vivificado por el Espíritu es su resurrección. 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Ok, ¿para qué vino Jesús? De acuerdo a sus propias palabras, de acuerdo a las palabras de los apóstoles, en Hechos 26:23, que Cristo había de padecer. Jesús padeció y murió en la carne, y ser el primero de la resurrección de los muertos, fue vivificado en el Espíritu, para anunciar luz al pueblo. ¿Y a quiénes? O sea, a todos los seres humanos, para predicarle a todos los seres humanos. Entonces Jesús padeció una vez, como dice Pedro, padeció, y fue el primero en la resurrección de los muertos, o sea, fue vivificado por el Espíritu, para predicarle la luz a todos los seres humanos, al pueblo y también a los gentiles. Entonces le estoy diciendo, ¿quiénes son los espíritus encarcelados? Pues todos los seres humanos, todos. ¿Qué dice Mateo 27:50 otra vez? Cuando Jesús resucita, el velo se rompe en el templo y vamos a ver que muchos sepulcros se abrieron cuando Jesús resucitó y salieron y empezaron a predicar en la ciudad santa a muchas personas. Pero vamos a ver estos versículos que están un poquito más claros. En Hebreos 2:14, mira lo que dice Hebreos 2:14 y 15. Este sí es bien importante. Así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, o él, también participó de lo mismo, también participó de un cuerpo como nosotros. ¿Con qué objetivo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Y con qué objetivo murió, resucitó? Hebreos 2:15, para librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo estábamos por toda la vida? Pues encadenados, nuestros espíritus encadenados por causa de la muerte. En Isaías 61:1, Isaías dice cuál iba a ser el ministerio de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Dijo, el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu de Jesús, de Dios, perdón, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. ¿A quiénes más? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados. Y a los presos, apertura en la cárcel. Entonces, ¿quiénes son los que estaban encarcelados? ¿Quiénes son los que estaban cautivos? ¿Quiénes son los que estaban en la cárcel? ¿Quiénes? Los seres humanos a los cuales Jesús vino a predicar. Entonces, la posición número 4 es que los espíritus encarcelados es la humanidad. La humanidad, los seres humanos, somos los espíritus encarcelados. Encarcelados de nuestros pecados y delitos, encarcelados por nuestra carne, encarcelados por nuestras tendencias, encarcelados por nuestros hábitos, encarcelados por nuestro futuro, encarcelados por el pecado, por las consecuencias, por la condenación, encarcelados. Nosotros somos los espíritus encarcelados. Entonces, si ustedes hacen una simple transacción, fíjate, si en el lugar donde dice espíritus encarcelados, ustedes ponen hombres cuyos espíritus estaban encarcelados, todo el versículo toma sentido. Si ustedes ponen, ahí donde dice espíritus encarcelados, ponen la conclusión después de todos los versículos que leímos, de que los espíritus encarcelados son hombres cuyos espíritus estaban encarcelados, seres humanos como tú y como yo, cuyos espíritus están encarcelados. Si ustedes ponen esa frase, todo el texto cobra sentido. Vamos a hacer el análisis y la explicación parte por parte. Ubíquense en 1 Pedro 3:18. Si quieren ir leyéndolo en sus Biblias y lo vamos a ir analizando. Esto es la exégesis del versículo. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, o sea, Jesús fue torturado y murió, y de esa manera se dice padeció. Fue torturado, o lo abofetearon, le hicieron todo lo que le hicieron, y solamente una vez por todos nosotros que no somos justos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, padeció una vez por los injustos. Ahí pudo haberse incluido Pedro y pudo haber dicho por nosotros los que no somos justos, o por nosotros que somos injustos, con el objetivo de llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Está bien claro hasta ahí, ¿no es cierto? Jesús murió y fue torturado, lo hizo una vez, padeciendo por nosotros, para poder llevarnos a Dios. Hasta ahí está claro. Y sigue diciendo en 1 Pedro 3:18, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, Jesús murió porque él tenía un cuerpo, murió, pero fue resucitado por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Mira, ahí tenemos dos versículos que te hablan de cómo Jesús fue encarnado y que Jesús también participó de lo mismo que nosotros para poder pagar nuestra deuda a través de la carne. En Hebreos 5:7 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, el que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. En Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es saber, el diablo. Entonces, vamos a leer otra vez el versículo en la parte de arriba, el 3:18, siendo la verdad muerto en la carne, porque Jesús se hizo carne, ya lo vimos, para poder ayudarnos, para poder pagar la deuda, pero resucitado en el Espíritu, o vivificado en el Espíritu, para mí es resucitado por el Espíritu. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu. Ok, versículo 19, en el cual, o sea, el Espíritu que lo resucitó, también fue el que lo, vamos a decir así, no poseyó, sino el que lo guió, el que lo impulsó, el que estuvo con él desde que estuvo en el Jordán. ¿Se acuerdan qué fue lo que vino sobre él? Y por eso Isaías dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Entonces, en el Espíritu, Jesús fue y predicó, ¿a quiénes? A los hombres cuyos espíritus estaban encarcelados. ¿A quién fue a predicarles Jesús? A todos los seres humanos, por medio del Espíritu. ¿No fue el Espíritu el que lo llevó a predicar? Ahí está la parte de abajo, Lucas 4:18. Jesús mismo, leyendo Isaías, se pone de pie y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Entonces, ¿quién lo está llevando a predicar? El Espíritu. Por cuanto me ha ungido con el objetivo de dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué? A pregonar libertad a los espíritus encarcelados, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, si leemos el versículo 19, en el cual también fue y predicó a los hombres cuyos espíritus estaban encarcelados. ¿A quiénes les predicó? A los seres humanos cuyos espíritus estaban como encarcelados. Los mismos seres humanos que en otras épocas, cuando no estaba Jesús, fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Obviamente, lo que está diciendo es los que en otros tiempos fueron desobedientes cuando Dios en su paciencia esperaba su arrepentimiento, como les dice Noé. Dios siempre ha estado esperando, no lo dice en 2 de Pedro, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. En Mateo 24:37, mira lo que dice, mas como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, es como si Pedro estuviese trayendo un ejemplo de cómo los seres humanos han sido resistentes a la voz de Dios y no se quieren arrepentir. Vamos a leer el versículo 20, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Vamos a leerlo cómo se diría, los que en otros tiempos fueron desobedientes cuando Dios en su paciencia esperaba su arrepentimiento, como en los días de Noé. Durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Es decir, se les predicó durante la construcción del arca y solo unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Miren, 2 de Pedro 2:4-9. Porque Dios no perdonó a los ángeles, los arrojó al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, no perdonó al mundo antiguo, a los antediluvianos, guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y luego sabe el Señor librar de tentación ¿a quiénes? A los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados para el día del juicio. Entonces, básicamente aquí estamos hablando de personas que se arrepintieron y personas que no se arrepintieron. ¿Cómo quedaría el versículo ya explicado? Quedaría así. Ahí está. Así queda. Y vamos a ver si tiene sentido ahora sí. Queda así. Cristo padeció solo una vez por todos los que no somos justos, con el objetivo de llevarnos a Dios, realmente muriendo en la carne, pero resucitado por el Espíritu, el mismo Espíritu que lo llevó a predicar a los hombres cuyos espíritus estaban encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, que en su paciencia esperaba su arrepentimiento. Como en los días de Noé, se les predicó durante la construcción del arca, y solo unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Tiene sentido de qué está hablando? Vamos a ponerlos junto a juntos, los 2 versículos. Ahí está, para que los vean. Es más, si no pusieran los versículos explicados, si solamente pusieran la frase, hombres cuyos espíritus estaban encarcelados, donde dice espíritus encarcelados, nomás ponerle hombres, ya tiene sentido todo. Ahí está. Ustedes pueden leerlo paso a paso, cada versículo con diferentes colores. Porque también Cristo padeció una vez por los que somos injustos. Noten cómo Pedro puso, porque también Cristo padeció una vez por los injustos, como si él no fuera injusto, pero él también es injusto. Entonces debería incluirse. Por eso lo puse ahí, por los que somos injustos, porque él también se debe incluir. Porque en el siguiente versículo sí se incluye él, en lo amarillo. Dice, para llevarnos a Dios. O sea, llevarnos, él está incluido en ser llevado. Bueno, también se debe haber incluido en la frase anterior. Porque también Cristo padeció una vez por los que somos injustos con el objetivo de llevarnos a Dios. Realmente muriendo en la carne, pero resucitado por el Espíritu. El cual, el Espíritu, también lo llevó a predicar a los hombres cuyos espíritus estaban encarcelados. Los que en otro tiempo, hombres que en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, que en su paciencia esperaba su arrepentimiento. Como en los días de Noé, se les predicó durante la construcción del arca y solo unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. ¿Tiene más sentido? Y cuando ustedes lo ponen con el contexto, pues queda completamente hecho el rompecabezas. Ahí está el contexto. Vamos a leerlo con todo el contexto. El contexto no le movimos nada, está tal y como está en 1 Pedro 3:21. Dice, Cristo padeció solo una vez por todos los que no somos justos, con el objetivo de llevarnos a Dios, realmente muriendo en la carne, pero resucitado por el Espíritu. Espíritu que también lo llevó a predicar a los hombres cuyos espíritus estaban encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, que en su paciencia esperaba su arrepentimiento. Como los días de Noé, se les predicó durante la construcción del arca, y solo unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. No te estaba hablando del bautismo, por eso lo puse en amarillo, por medio del agua,
el bautismo ahora os salva. Él hizo una comparación como lo que pasó con Noé, como si hubiesen sido bautizados a través del diluvio y se salvaron. Bueno, igual nosotros a través del bautismo somos salvados. Y si correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le había sido sometidos a ángeles, autoridades y potestad. Y ya queda claro. Por eso el Señor dice que debemos escudriñar toda la Biblia, escudriñándola toda de acuerdo a la ley y de acuerdo al testimonio de otros profetas. Si no te hablan conforme a eso, pues entonces no les ha amanecido. Que el Señor les bendiga. Espero que esto haya quedado